Buenas tardes. Hoy estamos a 10 de diciembre del 2022. Es Shabbat Shalom y estamos aquí con todo gusto, con todo el anhelo de aprender de la palabra de Dios y que las palabras que el Señor tiene hoy preparadas para nosotros penetren en nuestro corazón y que pongamos en práctica las cosas que están aquí, así como las personas que por primera vez escucharon la palabra de Dios por la voz de Esdras. Va a estar fabuloso este capítulo, fabuloso. Vamos a poner todo en las manos del Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque de ti recibimos el querer y el hacer y aquí estamos un sábado más para hacer tu voluntad leyendo la Biblia verso por verso en el libro de Nehemías. Gracias te damos por la vida, por la salud que nos has dado. Gracias porque tenemos libertad para poder abrir la palabra de Dios y porque tú eres el que nos das la sabiduría y nos das el poder hacer esto. Gracias por esta tecnología que podemos estar aquí reunidos a través de los medios y que muchas gentes de otras partes, de lejos, puedan estar con nosotros. Bendícelo, Señor, a cada una de las personas, a cada una de las familias que están aquí. Por favor, ten en cuenta sus peticiones de oración, la intercesión que están haciendo por sus familiares, por los que están alrededor de ellos y que no te conocen. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en esta tarde, que ni una palabra sea dicha en contra de tu voluntad y que todo venga a través de tu Espíritu, que nosotros lo recibimos. En el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora los capítulos 7 y 8. Primero vamos a hacer una especie como de resumen del capítulo 6 de lo que vimos la clase pasada. Ok, bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, el capítulo de hoy se llama, en el capítulo 7, Dios le da sabiduría a Nehemías para encontrar el método para repoblar Jerusalén. En el capítulo 8 dice que el pueblo le pide a Esdras que les lea la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. En eso vamos a estar concentrados el día de hoy con mucho gusto, porque son capítulos de mucho gozo. A veces los capítulos son tristes, a veces son sanguinarios, pero ahora es de mucho gozo. Así es que pongámonos toda la alegría, todo lo que podamos del gozo. Vamos a ver que lo siguiente. Dice, ¿por qué Dios tiene tanto interés en reconstruir el templo y los muros de Jerusalén? ¿Por qué tanto interés? Fíjense, ya el pueblo de Israel básicamente se desapareció de Israel. La parte norte se fue allá a Siria, ya se asimiló, ya están totalmente dispersos. La parte del norte se fue a Babilonia, se los llevó Nabucodonosor como esclavos. Bueno, pero Babilonia no permaneció como jefe de todas esas naciones. Después, el pueblo de los persas conquistó a Babilonia y ahora es el pueblo persa el que está a cargo de todo esto. Un inmenso, inmenso imperio, el imperio persa. Bueno, ya están bien acomodados. Todas las personas que salieron de Jerusalén ya tienen sus trabajos, ya tienen sus casas, ya se, y son bien aceptados ahí en Persia. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene tanto interés en sacar a algunos de ahí para reconstruir el templo y los muros?
Bueno, hasta ahorita ya hemos visto que el templo quedó terminado gracias a Esdras, que se vino antes que Nehemías. Ujú. Bueno, entonces, nosotros no podemos dejar de estar pensando cuál es el motivo, el interés de Dios, y es para cumplir con el nuevo pacto hecho en Jeremías 31:31. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto consiste en, este nuevo pacto es para después de la cautividad, o sea, la cautividad es lo que se le llama a esos 70 años que fueron llevados los de Judá, los judíos, a Babilonia y después a Persia. Persia fue el que conquistó Babilonia. ¿Ok? Este nuevo pacto es para después de la cautividad, pero proviene desde el pacto de Abraham y se extiende hasta Yeshua y la nueva Jerusalén con los redimidos que morarán dentro de ella. Y nosotros queremos estar en ese grupo. Es lo que más anhelamos, estar en la nueva Jerusalén con esos redimidos, morando, viviendo con Yeshua eternamente. Muy bien. Ahora, para poder entender en qué consiste ese pacto que fue escrito en Jeremías, acuérdense que Jeremías fue uno de los profetas que estuvieron en Judá duro y duro y duro. Por favor, pueblo, arrepiéntanse, dejen de la idolatría, vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían vuelto a los otros dioses. Y Jeremías les decía, ahí viene Nabucodonosor, ahí viene Nabucodonosor de Babilonia y va a destruir todo esto. El Señor me lo dijo, escúchenme. Pero en vez de escucharlo, recuerdan que lo vimos, lo metían en fosas, lo ponían en calabozos, lo ponían en jaulas, lo escondían de tal manera de que lo que Jeremías decía no lo pudiera escuchar el pueblo. Y nadie le puso atención. Así es que llegó el momento en que todo el pueblo fue llevado, pero Jeremías se quedó en Jerusalén. Entonces, listos, vamos a leer qué dice ese nuevo pacto. ¿En qué consiste ese nuevo pacto de Jeremías? Jeremías. Jeremías 31:31. Dice, listos, vamos a leerlo detenidamente porque es un pacto muy, pero muy importante. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que son todas las tribus. Está hablando acerca del futuro. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, donde fueron esclavos por más de 400 años, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yud-Heh-Vah-Heh, que es Jehová. Acuérdense que ellos hicieron un becerro de oro, recolectaron todo el oro que traían por ahí, lo fundieron, hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Dice que en nombre de Adonai, en nombre de Dios, pero él en sus mandamientos especifica perfectamente bien que no puede adorar imágenes el pueblo. Muy bien, vamos al versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice yo Jehová, oh Jehová, daré mi ley en su mente tendrán su ley, ya no van a estar escrita la ley en tablas de piedra, sino las escribiré en su corazón. Ese es el nuevo pacto, la ley escrita en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Entonces, ¿cómo va a dejar Dios a toda esta gente que está allá
en el imperio persa, ¿cómo los va a dejar ahí si él tiene una promesa hecha en Jeremías 31? Él les dice, yo haré un nuevo pacto. Entonces, él se encarga de meter fuego en Esdras y en Nehemías para anhelar regresar del imperio persa, donde están muy cómodos, donde todo les va bien, y regresar a Jerusalén, donde está todo destruido, donde no hay nada poblado, donde no hay agricultura, donde no hay ganadería, y ellos tienen que regresar a empezar desde cero. Bueno, este es el nuevo pacto. Este es el motivo por el cual, este es el motivo por el cual el Padre hace que salgan de ahí, empezando desde Zorobabel, perdón, él se lleva como 50,000 personas y después Esdras no se lleva tanto, se lleva como 2,000 y pico, y ahora Nehemías, que es con el permiso del rey Artajerjes, llevado a Jerusalén a rehacer los muros con todo pagado por parte del rey. Entonces, no nos olvidemos, este nuevo pacto es para después de la cautividad. ¿Cuál cautividad? La que estuvieron en Babilonia y después en Persia, pero proviene desde el pacto de Abraham. Desde Abraham, él les está diciendo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Recuérdenlo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y se extiende hasta Yeshua con la redención, la salvación y la nueva Jerusalén con los redimidos que morarán dentro de ella. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que pasó en el capítulo 6 antes de empezar el 7. Aquí tenemos estos tres malosos al Tobías, Zambalat y a Genén. Y ellos estuvieron haciendo un papel muy malo en el capítulo 6. Acuérdense que constantemente estaban atacando a Nehemías para desmoralizarlo, para deprimirlo, para que se diera por vencido. Y por más de que lo intentaron, no lograron hacer nada. Ellos forman parte de los pueblos que están en los alrededores de Israel. No están en los alrededores de Jerusalén. Están unos en Samaria, que queda en la parte norte de Israel, otros en Amón, que queda en la parte este, y el otro queda en la parte árabe. Ok, en el capítulo 6 vimos que en Nehemías, capítulo 6 vimos que después de que Zambalat, ese enemigo malísimo, Tobías y Gesem, fallaron al insistir que él fuera a Ono. Ono es un lugar. Le decían, ven, ven, Nehemías, y le mandaban cartas y cartas y cartas, le mandaban, ven, para hablar, hay que hablar. ¿Y qué le contestó? No, le contestó Nehemías, claro que no voy a ir. No, él sabía muy bien que querían matarlo o querían secuestrarlo, pero él les dijo, ¿cómo voy a dejar yo de estar trabajando aquí en la muralla, en lo que Dios me ha dicho que haga, para ir con ustedes? No, ¿qué les pasa? Yo no voy a ir. Después inventaron una carta abierta. Una carta abierta significa que para que todo el pueblo la escuchara. Con un rumor, inventaron un rumor de que Nehemías se estaba rebelando contra el rey Artajerjes y se quería convertir en rey. ¿Y qué le contesta? ¿Cuál es la respuesta que le da a Nehemías? ¿Cuál es la respuesta? Claro que no, Zambalat. Claro que no, Tobías y Gesem. Yo no me quiero convertir en rey. Ustedes están inventando eso. Y después hicieron otra estrategia. Después le pagan a un falso profeta llamado Semanías para que lo convenza para esconderse en el templo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que da Nehemías?
Claro que no, no me voy a ir a esconder al templo. Yo no soy levita, yo no soy sacerdote, yo no puedo estar dentro del templo, yo no puedo cometer ese sacrilegio. Bueno, ustedes podrán creer que ya con eso estos tres, Zambalat, Tobías y Gesem, se quedaron tranquilos. No, claro que no se quedaron tranquilos. Después continuaron, pero acuérdense, Nehemías siempre se ponía en las manos de Dios y él siempre lo ayudaba. Muy bien, vamos a continuar. Dice, los muros fueron terminados en 6 meses después de que Jeremías, perdón, aquí debe decir Nehemías, me equivoqué. Y lo leo y no me fijé. Perdón, aquí debe decir Nehemías recibió la aprobación de reconstruir por parte del rey Artajerjes. Acuérdense que este rey, Artajerjes, era el rey de Persia, un imperio que ahorita se los voy a mostrar, grandísimo. O sea que recibía muchos, muchos impuestos de todas partes y era muy, muy rico. Nehemías y los del pueblo trabajaron por 52 días para hacer el muro con una altura de 5 metros solamente. O sea, era un muro a medias. Lo terminaron en el sentido de que ya no había hoyos, ya no había brechas, pero todavía tenían que ponerle altura para que fuera un muro digno para el enemigo en caso de que hubiera ejército. Esto servía para detener a los ladrones y enemigos, pero necesitaban hacerla más alta porque pero ya sin prisa, aunque ya sin prisa. Ok, muy bien. Ahora les voy a mostrar aquí, ya lo hemos visto muchas veces, el imperio persa. Ok, aquí tenemos al imperio persa. Este es el Susa, donde está sentado el rey, pero por aquí queda Babilonia, y Babilonia ya fue conquistado por Persia, y es un imperio tan grande que llega hasta la frontera con la India. Fíjense nada más, todo lo que abarca, todo acá también a los asirios los conquistaron y llega hasta más de Egipto. Miren, aquí está Egipto. Claro que está incluido Israel. Ese es el imperio persa, al cual pertenece en estos momentos Israel, al cual Nehemías trabaja para el rey como copero. Como copero, acuérdense que significa que él prueba el vino y la comida antes de que se lo den al rey para que asegurarse que no está este, con, con malas intenciones tratando de matar al rey, que tenga veneno. Muy bien. Aquí tenemos a Nehemías, miren. Ay, Nehemías está feliz. Los muros han sido terminados, las puertas ya fueron puestas, pero era un muro corto, miren, solamente 5 metros. Claro que después le tenían que echar más para arriba, pero ya sin tanta prisa. Lo que querían era tener aislamiento de los demás, de poder tener tranquilidad en donde estaban ahí viviendo. Este fue un esfuerzo. ¿Qué es este? El muro fue un esfuerzo de comunidad extraordinario. Todos trabajaron, pero bastante. El logro se debe al liderazgo y la fortaleza de Nehemías, porque todo el tiempo estuvo Nehemías atacado por los enemigos, muchos enemigos, pero Nehemías siempre dijo, yo no me voy a dar por vencido y Dios estará con nosotros. Pero también este gran logro se debió a la gran inspiración de los trabajadores que trabajaron bien duro, hasta dejaron sus cultivos. Y acuérdense que en el capítulo 5 vimos que ya no tenían que comer y ya todo su dinero lo dieron y empeñaron sus casas y todo y no tenían que comer. Y había unos malos ahí que les estaban cobrando demasiados impuestos por el dinero que habían pedido prestado. Y Nehemías dijo, no,
fuera. No, claro que no va a haber impuestos. La Biblia, la palabra de Dios prohíbe cobrar intereses a los mismos judíos, a los mismos israelitas. Solamente podían cobrar intereses, pero a los de fuera, pero no a los del mismo pueblo. Entonces, todo vuelve a la normalidad. Nehemías los obliga a que se les devuelvan sus casas, sus tierras, y además que se les devuelva el 1% de todo el grano, de todo el aceite, de todo lo que les habían cargado. Muy bien. Y aquí tenemos una, una foto de la gente. Miren cómo trabajaba. Este es el templo, lo que están haciendo aquí es el templo, pero un arduo trabajo, porque Nehemías estaba ahí fortaleciéndolos y ayudándolos, liderando y buscando la manera para que ellos fueran fortalecidos en este trabajo. Aquí tenemos otro, miren, qué forma de mover las piedras pesadas con todas las fuerzas de estos hombres para poder poner los fundamentos en el templo. Aquí también tenemos ejemplo, otra versión en otro libro que encontré. Miren, todos trabajando bien duro y las mujeres trayendo comida para que ellos estuvieran fortalecidos para poder trabajar. Y el muro quedó listo en 52 días solamente. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, los enemigos no lo podían creer. No lo podían creer que eso hubiera sucedido. Y en el capítulo 6, en el versículo 16, vamos a leer algo extraordinario que reconocieron los enemigos. Dice en el versículo, vámonos otra vez a Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6 dice, en el versículo 16, dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, cuando oyeron qué, cuando oyeron que el muro estaba terminado y ya todas las puertas estaban listas, cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron. ¿Por qué temieron? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Por qué? Porque no tenían este tractores y no tenían de estas grúas, no tenían nada para revolver el cemento como tenemos nosotros ahorita. Todo fue de la manera más primitiva, pero gracias a Dios lo terminaron. Y en el capítulo 6, versículo 16, algo extraordinario pasó, porque ellos reconocieron que eso no lo pudieron haber hecho si no fuera porque el Todopoderoso, Yud-Heh-Vav-Heh, Él los ayudó. Vamos a bajarle aquí tantito. ¿Ok? Bueno, luego en el capítulo 6, los versículos del 17 al 19, ahí tenemos algo un poco complicado de entender, porque dice que Tobías, ese enemigo acérrimo de Nehemías y de todos los judíos que estaban ahí, Tobías resulta que era yerno de un judío. Y Jonanán, hijo de Tobías, se casó con una judía. O sea que ellos tenían ahí dentro del pueblo información y tenían forma de andar tratando de convencer a los judíos de que no le hicieran caso a Nehemías. O sea que Nehemías tenía dentro de las murallas enemigos que le llevaban información a Tobías y le contaban cosas buenas de Tobías. Le contaban cosas buenas de Tobías a Nehemías. Y enviaba cartas para atemorizarlo a Nehemías para que se diera por vencido, aunque nunca lo hizo.
el puesto de líder, o sea, el puesto que tuvo Nehemías, no era nada fácil. No era un puesto que ustedes decían, ay, qué popular se volvió Nehemías. No, Nehemías siempre estuvo rodeado de enemigos, siempre actuó con integridad, pidiéndole a Dios que viera su corazón. Varias veces en las oraciones que él hace, le dice, ve mi corazón, ve cuál es mi anhelo, cuáles son mis intenciones y dame sabiduría, le pedía a Dios. Ok, bueno, ese fue un resumen del capítulo 6. Vamos a pasar entonces al capítulo 7 de Nehemías. El capítulo 7 de Nehemías. En el capítulo 7 de Nehemías vamos a tener aquí a Nehemías con una grave incógnita, con una disyuntiva. ¿Cuál es? Pues nada más y nada menos que Jerusalén está vacío, ¿sí? Ya están sus murallas, ya está su templo, pero no vive nadie adentro. Ninguna de las casas que están ahí han sido reconstruidas. Pues, ¿dónde vive la gente? Ah, en las afueras o en otras ciudades que sí estaban fortalecidas, porque no todas las ciudades con murallas fueron desbaratadas. Entonces, Nehemías, aquí tenemos, Señor, no encuentro la manera. ¿Cómo le hago para saber quiénes deben de vivir aquí en Jerusalén? ¿Cómo los hago para traerlos, para que se vengan de allá para acá? Jerusalén necesita ser repoblado, necesita ser llenado para que la economía aumente, para que haya comercio, para que haya vida en Jerusalén. Y no sabía cómo hacerle. Bueno, vamos a ver lo que Dios le dijo que hiciera. Fíjense bien qué estrategia. Nehemías capítulo 7 dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Fíjense bien, cantores son los que en el templo estaban cantando, así como los del coro, y levitas. ¿Cómo? ¿Que de porteros puso levitas y cantores? Tuvo que hacer eso Nehemías porque no había suficiente gente. ¿De dónde agarraba tanta gente para que en cada puerta, acuérdense todas las puertas que vimos cuando fueron reconstruidas, para que en cada puerta hubiera porteros, hubiera guardias? Bueno, tuvo que echar mano de los levitas y de los cantores. Luego, versículo 2. Mandé a mi hermano Hanani. ¿Quién era ese hermano? ¿Se acuerdan que llegó un grupo de personas allá a Persia y le dijeron, Nehemías, te traemos una mala noticia. Jerusalén está en ruinas. Jerusalén no prospera para nada. El templo ya está reconstruido, pero nada más, los muros están caídos. Nehemías ora, Nehemías ayuna, Nehemías pide a Dios por dirección hasta que después de varios meses se atreve a hablar con el rey Artajerjes y le dice, el rey Artajerjes, te veo tristecito, ¿qué te pasa? ¿No estás enfermo? Y fíjense cómo le contesta a este Nehemías. Tenemos que tener muy en cuenta la estrategia que siguió Nehemías y le dijo, ¿cómo no voy a estar triste? Si el lugar donde moran los sepulcros de mis padres está en ruinas y las puertas están todas quemadas. Ah, dijo Artajerjes, pero ¿cómo? Eso es deshonroso. Y una persona que trabaja para mí como copero aquí en la corte no puede estar en deshonra. ¿Qué quieres, Nehemías? Ah, pues yo quiero ir a reconstruir los muros, pero también necesito que tú financies todo. Y el rey Artajerjes dijo, claro que sí. Bueno, aquí tenemos ahora a Nehemías con la disyuntiva de cómo voy a rellenar a Jerusalén que está vacía. Vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 2.
mandé a mi hermano Hanani. Hanani era su hermano, el que le llevó esa noticia de que Jerusalén estaba en ruinas. Y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. O sea, parece que Hananías era uno de los oficiales que el rey Artajerjes le permitió a Nehemías llevarse para que lo ayudara como ejército, porque este era varón de edad y temeroso de Dios, más que muchos. Versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? No entiendo nada. ¿Cómo que las puertas cerradas y bien atrancadas hasta que caliente el sol? Bueno, nosotros aquí como hispanos no podemos entender de qué se trata esto. Se necesita ir y averiguar un poco con qué se acostumbraba en aquel entonces para con los porteros, los guardas. Resulta que ellos tenían que tomar una siesta después de comer. Y como después de la siesta quedaban medios adormilados, entonces Nehemías decidió cerrar las puertas totalmente, que los que estaban de porteros tomaran su siesta y cuando ya calentara el sol, volvían a abrir las puertas de Jerusalén. Eso significa el versículo 3. Dice, versículo 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Muy poco pueblo adentro de Jerusalén. Ok, entonces, Nehemías está todavía con la disyuntiva. ¿Cómo le voy a hacer para repoblar esto? Dice, entonces, versículo 5, entonces puso Dios en mi corazón, porque Él está pidiendo en oración una respuesta a Dios. ¿Cómo le hago? Bueno, Dios le puso en su corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de Babilonia y Persia, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, que fue el primero, Zorobabel, el que trajo alrededor de 50,000 israelitas. Entonces, y aquí viene una lista. Si ustedes quieren echarle un ojito a esta lista, no la vamos a leer. Es una cantidad muy bárbara de nombres. No la vamos a leer. Pero sí vamos a entender por qué está puesta esta lista y esta genealogía. No nomás porque sí. No nomás porque a Nehemías se le opuso que tenía que estar esa lista. Esta lista es más o menos, casi igual, la misma lista que está en Esdras 2. ¿Y para qué son las listas? ¿Con qué fin? Bueno, gracias a esa lista y gracias a que Nehemías fue tocado por Dios, se acordó, dijo, ¿quiénes son todas estas gentes? Todas estas gentes que decidieron por voluntad propia salir de Persia, donde tenían todo acomodado, donde tenían sus casas, sus trabajos, y míralos, ahora este, son personas que no tienen hogar, van rumbo a Jerusalén, una ciudad destruida. ¿Qué había en los corazones de estas personas? ¿Qué había en los corazones? ¿Por qué decidieron irse de un lugar privilegiado? Y aquí tenemos otra versión.
Estos otros también van saliendo de Babilonia. Miren las puertas de Babilonia. Estas son típicas. Y van saliendo todos ellos. En un principio más de 50,000 con Zorobabel. Felices iban. ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué anhelo? ¿Por qué ir a un lugar que está totalmente destruido, donde hay que trabajar tanto para reconstruirlo? ¿Qué había dentro de los corazones de esas personas? Aquí tenemos otra ilustración. Miren, aquí está esta mujer, ahí va con sus bueyes y miren, aquí llevan la menorá que se había robado este Nabucodonosor y las otras cosas del templo, aquí las llevan en una, en una carreta. Y todas estas personas que se están preparando para irse, ¿qué hay en sus corazones? Y Nehemías estaba pensando y pensando, todos esos que están en esa lista, todos esos que están en esa lista, tienen algo especial. Y entonces echó mano de la genealogía de esa tremenda lista que tenemos aquí en el capítulo 7 y dijo, entonces a través de esa lista voy a traerlos, a hacerlos traer y decirles, oye, grupo de Paros, grupo de Cefanías, grupo de Ara, vengan, vengan, vengan a repoblar, a vivir en Jerusalén. Vamos a hacer otra vez una gran ciudad. Y esa fue la manera como Nehemías recibió de Dios la sabiduría para cómo escoger a las personas. Pues claro, los que vinieron primero con Zorobabel y los que vinieron después con Esdras, algo tenían en su corazón. Entonces, eran personas dignas de vivir donde estaba el templo del Todopoderoso. Pues acuérdense que llega Nehemías y le da un vistazo a los muros de Jerusalén y está todo destruido. Pero ya Nehemías solucionó el problema y empezó a pedirles a las diferentes casas, a los diferentes jefes de familias, vénganse, vénganse a vivir a Jerusalén. Y así es que, aunque los otros que se quedaron ahí en Persia no tuvieron interés en regresar a Jerusalén, ellos sí, y así se solucionó este problema. Y vamos a pasar al capítulo 8. Un encanto de capítulo, el capítulo 8. ¿Por qué? Porque es tan hermoso. Porque el mismo pueblo le va a pedir a Esdras, oye Esdras, nosotros nunca hemos leído la palabra de Dios. Tráela, tráela y léela, por favor, para nosotros. Bueno, vamos a empezar el capítulo 8 para que ustedes mismos vean cómo está aquí todo escrito. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Se acuerdan que una vez vimos una clase como un solo hombre? Todos con un mismo sentir, todos con un mismo deseo, todos con un mismo anhelo. Es como un solo hombre. Se juntaron en la plaza. ¿Para qué la plaza? Que está delante de la puerta de las aguas. ¿Cuál puerta de las aguas? ¿Se acuerdan que vimos en una clase todas las puertas? Y se acuerdan que vimos que fueron reconstruidas una por una y para cada una había cierto grupo que Nehemías había dispuesto para que las arreglaran. Bueno, aquí tenemos la puerta de las aguas, esta es. Pero fíjense bien que queda en la parte oriental, porque acá está el Monte de los Olivos, todo esto, porque acá está el templo. Aquí está el templo. ¿Y por qué Esdras no puso su estante, su
sus maderas donde va a estar. ¿Por qué no lo puso acá en el templo? No, escogieron en la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque era toda la reunión de todos los que habían regresado con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, y no podían tener lugar suficiente aquí en el templo, entonces decidieron hacerlo en la fuente de las aguas. Ok, una cosa muy importante va a suceder aquí, muy importante. Dice, vamos a continuar en el 8, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba, acuérdense que Esdras, él sí era un escriba, y Esdras se encargaba de enseñarles la palabra de Dios. Nehemías era un administrador, él no era ni levita, ni sacerdote, ni nada. Pero una cosa muy importante es que la palabra de Dios está escrita en hebreo. Ujú, está escrita en hebreo. Y ellos no hablaban hebreo porque ellos vienen de Persia y en Persia se hablaba el arameo. Entonces, pues necesitaban quien les explicara lo que estaba diciendo Esdras para poder que tuviera sentido lo que estuviera diciendo Esdras. Entonces, vamos a continuar aquí, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y acuérdense que la ley de Moisés son los primeros 5 libros que tenemos: el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso era lo único que tenían ellos en los rollos. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, a los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Estamos en el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Se acuerdan que ya se las enseñé? Desde el alba hasta el mediodía estuvieron leyendo la palabra de Dios y no se cansaban y querían más desde el alba, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, atentos, ansiosos de escuchar, hambrientos de la palabra de Dios. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Irisías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Quiénes son todos ellos? Levitas. ¿Sí? Esdras echó mano de los levitas, porque él no podía explicar a todo el pueblo. Tenían que haber como traductores puestos en diferentes partes para que pudieran entender lo que Esdras estaba leyendo. Versículo 5. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, que estaba más alto que todo el pueblo, porque tenía un púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo atento. ¡Ay, qué maravilla! Bendijo entonces Esdras a Jehová, Yud-Heh-Vah-Heh, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Unos alzaban sus manos y se humillaron, otros se humillaban al escuchar la palabra de Dios y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cómo? Unos levantaban las manos, otros se humillaron y otros hasta se inclinaron a tierra. Bueno, pues hay diferentes formas.
Hay diferentes formas de recibir la palabra de Dios. Y acuérdense que esta era la primera vez en su vida que la escuchaban. Y los levitas que están alrededor de ahí de Esdras, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaní, Odías, Maquías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, la hacían entender y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué? Porque estaban atentos, porque los levitas ayudaban a que tuviera significado lo que Esdras estaba leyendo. Y, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. ¿Qué es eso de que ponían el sentido? Le hacían los levitas de tal manera que ellos pudieran entender y aplicar la ley de Dios. Le ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense bien, lloraban, pero ¿por qué lloraban? ¿Por qué lloraban? ¿Han ustedes alguna vez llorado cuando escuchan la palabra de Dios? Y aquí tenemos a Esdras en el púlpito que mandaron hacer y toda la gente atenta, escuchando por primera vez en su vida la palabra de Dios. Gente también acá arriba, algunos alzando los brazos, otros echados hacia tierra, otros humillados. Aquí tenemos otra versión. Miren, aquí tenemos a Esdras. Unos están llorando, llorando. Otros están levantando los brazos. Otros están humillados. Porque la palabra de Dios es recibida de diferente manera. ¿Por qué? ¿Por qué están tan emocionados? ¿Y por qué? Porque les fueron abiertos los ojos. Les fueron abiertos los ojos. Porque no se habían dado cuenta de las maravillas que estaban escritas ahí. Por primera vez en su historia pudieron escuchar las promesas de Dios. Por primera vez en su vida pudieron escuchar lo paciente que fue Dios con ellos cuando estuvieron en el desierto. Lo paciente que fue con ellos, cómo les dio de comer los 40 años, cómo los protegió, cómo les ayudó a entrar a la tierra prometida y cómo les asignó espacios de tierra para cada tribu y cómo él ha prometido un Mesías, un Redentor. Y ellos lloraban y lloraban y estaban levantando los brazos unos y otros estaban tirados en el piso y otros estaban humillados porque sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban alejados de lo que decía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice Hebreos, vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a buscar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Listos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué lloraban? ¿Alguna vez cuando abres la palabra de Dios y te pones a leer, lloras, levantas los brazos, te tiras hacia el piso? Claro, porque los ojos son abiertos, el velo es quitado, nos ha dado revelación el Padre. Y así es como ese día glorioso está en el capítulo 8 de Nehemías, pero no hemos terminado. Vamos a continuar. Capítulo 8. Y luego dice, en el versículo 10, Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice, luego dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. Este es un día santo a nuestro Dios. Sus ojos fueron abiertos, el velo fue quitado. Ustedes han podido deleitarse con la palabra de Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. 11. Y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque este es día santo, no os entristezcáis. 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra de Dios. Habían entendido las palabras que les habían enseñado. 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Tenían más ganas de aprender. Al siguiente día, otra vez más Esdras, háblanos más, queremos aprender. 14. Y hallaron escrito, fíjense bien lo que hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, o sea, hacía cientos de años, desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día de los 7 días, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne de 7 días. Y el octavo día fue día solemne de asamblea según el rito. Y aquí termina el capítulo 8. Un capítulo muy bonito. Les fueron abiertos los ojos a todos aquellos que decidieron voluntariamente salir de la cautividad de Persia. Y aquí tenemos una foto de los tabernáculos que hicieron, algunos allá en sus terrazas, otros aquí abajito, ponían sus palmeras, sus troncos que las levantaban. Y así pasaron 7 días leyendo la palabra de Dios. Por primera vez celebraron el Día de los Tabernáculos, días solemnes del Padre. ¿Ok? Vamos entonces a
orar para, para despedir la clase y después podemos hacer preguntas, testimonios, lo que ustedes quieran comentar. Gracias te damos, Señor. Porque has puesto estos capítulos aquí en la Biblia para que nosotros podamos apreciar, Señor, que tú pones en el corazón de las personas el anhelo de buscarte y de ir hacia tu ciudad santa. Y Nehemías se dio cuenta que esas personas que habían venido voluntariamente eran dignas de vivir en Jerusalén, en donde estaba el templo. Y gracias, Señor, porque Esdras pudo hablarles del libro y ellos abrieron los ojos y lloraron y se postraron y levantaron las manos hacia el cielo, dándote gracias por todo lo que tú habías escrito ahí, porque por fin ellos podían tener la revelación, conocer tus promesas, conocer tus estatutos, tus mandamientos, conocer tu bondad, Señor, tu paciencia que tuviste para los hijos de Israel en todo este tiempo. Gracias te damos, Señor, por ese nuevo pacto que tú has escrito en Jeremías 31:31, donde dice que todo eso va a estar escrito en nuestros corazones. Gracias, Padre, llévanos con bien esta semana. Protégenos de todo mal, a nosotros y a nuestros queridos familiares. Te rogamos, Padre, por aquellos de los que están en nuestra lista de petición, de oración, que los ayudes, Padre, que tú te les manifiestes de alguna manera para que ellos puedan tener los ojos abiertos como estos de Judá, estos israelitas que tuvieron los ojos abiertos en esta ocasión, justo antes de los días de los tabernáculos. Gracias, Señor, porque ellos pudieron experimentar esa fiesta de los tabernáculos para recordar los días que estuvieron en el desierto y que no tenían casas fijas, todo era en tienditas de campaña. Gracias, Padre Santo, por toda tu bondad y porque nos has permitido estar aquí con vida y salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Ok, vamos a ponerle pausa. Almita, muchísimas gracias por la clase. Estuvo hermosa, hermosa, hermosa. De verdad, muy, muy linda. Un momentito, por favor, porque no le he puesto la pausa. Oh, oh. Sí. Ok, ahora sí ya.